Chicos, excelente día para todos. Bueno, vamos a continuar con los análisis para los pares con el dólar para ver qué podemos esperar para esta semana. Vamos a arrancar aquí con el dólar index para validar. Entonces, fíjense en lo siguiente. Tenemos esta zonita de oferta grandota donde el precio aún está. La parte o la liquidez va a ser el alto, ¿listo? Yo en realidad considero esto alcista para consumir esta parte de liquidez, pero podríamos esperar un retroceso al inicio de la semana cuando el precio, bajémonos una temporalidad de un momento, cuando el precio nos saque ese máximo. Es decir, cuando el precio llegue acá, podríamos pensar en un retroceso para llenar ineficiencias que tenemos por acá y después continuar con una compra. Entonces, al inicio de la semana esperaré que el precio saque o induzca este punto estructural, buscaré algún retroceso para continuar con esa dirección alcista el resto de la semana. Para el caso del euro dólar, muchachos, entonces esperaría también un retroceso en compra. Entonces, fíjense que la liquidez externa es este punto estructural que tenemos acá y básicamente la mejor compra que podríamos tomar como retroceso. Les repito, acá tenemos ineficiencia, pero acá tenemos ineficiencia, pero acá había una ineficiencia previa. Es esto, si el precio nos induce a este punto estructural, podríamos pensar en un retroceso y ya el resto de la semana podríamos acomodarnos en un punto como este para continuar con una pequeña venta en el caso del euro dólar. Para el caso, muchachos, del libra dólar, lo que podemos esperar es básicamente lo mismo, muy parecido. Recordemos que dentro de las temporalidades mayores, si validamos en semanal y mensual, el precio está reaccionando a esta zonita de oferta, la cual había sido inducida esta semana que pasó. Tenemos este retroceso, pero también fijémonos que por acá tenemos acción de precio para comprar, es decir, zonitas de demanda. Basados en eso, dentro de la temporalidad de 4 horas, ¿qué es lo que podemos esperar? Si validamos este punto estructural que tenemos, este primer punto estructural nos va a servir como liquidez, dado que el precio en su movimiento había sacado previamente este mínimo y tenemos este puntico estructural para inducir y poder rellenar alguna ineficiencia. Es decir, al inicio de la semana podríamos pensar, después de la inducción del punto estructural, en generar ese movimiento alcista. Para el caso, muchachos, del Australian Dollar, ¿qué es lo que podemos validar en el Australian Dollar dentro de las temporalidades mayores como diario? Si nos fijamos, el precio simplemente indujo este punto estructural y nos está generando ese retroceso. ¿Listo? Entonces, el siguiente punto estructural donde podríamos inducir va a ser esto. Sin embargo, esto se convierte en demanda. Basados en eso, miremos cómo se ve en H4 para ver qué podemos esperar. Entonces, tenemos acá un punto estructural importante en el cual podríamos pensar en buscar algún tipo de confirmación, pero para mi concepto, la mejor compra va a ser cuando el precio induzca este mínimo para poder generar ese retroceso al inicio de la semana. En el caso, muchachos, del Nasdaq, ¿qué es lo que está pasando en el Nasdaq? Bueno, el Nasdaq hemos hablado ya semanas atrás que estamos netamente alcistas. Si validamos el precio del Nasdaq, el precio llegó a esta zona de oferta, pero en realidad si lo validamos desde la liquidez, pues tenemos esta tendencia eliminada, tenemos liquidez generada y la liquidez generada está en toda esta zona. Es decir, que podríamos validar un movimiento alcista. Ahora miremos cómo podemos involucrarnos en ese movimiento. Si validamos desde la temporalidad de 4 horas, tenemos este punto estructural que va a ser un punto importante, este puntico de acá, y podríamos pensar en comprar una vez sea inducido, no pensar en vender. Este movimiento puede que se dé o puede que de acá vaya a reaccionar, pero pensar en este punto como la mejor compra, la compra más óptima donde podré apoyarme para continuar con esas compras. ¿Listo? Eso sería lo que haría en el caso del Nasdaq. En el caso del dólar 30, fijémonos acá dentro de las temporalidades mayores en semanal para que veamos qué es lo que está pasando. Si aliamos acá el dólar 30 dentro de la temporalidad mayor, el precio previamente había cambiado esta estructura semanal, es decir, podríamos pensar que estamos alcistas. Basados en eso, la mejor zona de compra semanal va a ser este puntico, esta pequeña zonita que tenemos acá. Fíjense cómo se ve dentro de la temporalidad diaria y podríamos esperar que el precio llegara a estos niveles para generar esa compra. Ahora, para el inicio de la semana, a modo de scalping, vamos a tener un punto estructural acá importante que va a ser este en H4, donde podríamos también evaluar la compra dado esto que está pasando acá. Fíjense en esto. Si yo evalúo este fractal, el alto más alto podríamos decir que fue este y este va a ser el 50%, es decir, va a ser un balance de rango y una pequeña ineficiencia que teníamos acá. Es decir, que podríamos pensar en comprar una vez se ha inducido ese punto estructural y el precio llega al 50% como una confluencia en el rango, lo podríamos pensar. Y muchachos, en el oro, lo que podemos esperar en el oro, bueno, habíamos hablado que el oro en algunos brokers había eliminado el máximo histórico. Este, por ejemplo, no lo eliminó. Hay varios brokers que sí lo eliminó.
En ese aspecto, muchachos, yo en realidad sigo considerando el oro alcista. Basados en eso, lo que podemos hacer es buscar esta zona para comprar. Ahora bien, fíjense que esta zona tiene muchos retesteos, es más un soporte de resistencia. Entonces, la mejor compra que podríamos tomar va a ser en esta inducción para continuar con esa compra. También va a ser importante al inicio, perdón, de la semana validar este punto estructural que tenemos acá para poder pensar también en una compra y continuar con esa distribución. Entonces tenemos dos puntos, uno que el precio induzca al mínimo, uno que induzca este punto estructural para poder continuar con esas compras al alza. En el caso, muchachos, del dólar CAD, ¿qué es lo que está pasando acá en el dólar CAD? Bueno, el dólar CAD en temporalidades diarias, tenemos esta zonita a la cual el precio no ha llegado. Básicamente lo que podríamos esperar al inicio de la semana es que el precio siga subiendo y en realidad la mejor venta que podríamos pensar va a ser este punto estructural eliminado. Listo, ya que estos son equal highs, pero acá tenemos más oferta. Entonces podríamos pensar en que el precio siga subiendo. Si llega a inducir, pensar en un retroceso y replantearé mi análisis. ¿Por qué lo replantearé? Básicamente porque dentro del dólar index y en el dólar CAD el precio está en una consolidación, entonces en temporalidad diaria. Entonces, eventualmente podremos estar oscilando unos días o unas semanas en esa consolidación y podremos pues después validar qué es lo que la mejor dirección que podamos llegar a tener. Eso por el lado del dólar CAD, muchachos, y para finalizar con el dólar yen. ¿Qué es lo que está pasando el dólar yen dentro de las temporalidades mayores? Básicamente el precio, esta es una mala zona de oferta, el precio está reaccionando, es decir, podríamos pensar en estar alcistas dentro de las temporalidades mayores y un pequeño retroceso cuando nos elimine esto de acá. ¿Listo? Entonces, la intención para el inicio de la semana en el dólar yen va a ser poder ubicarnos en una compra. Lo que esperaría al inicio de la semana es algo como esto, de pronto un retroceso para poder comprar y que esto sea eliminado. Este sería el target de esa posible compra o de igual forma, si me elimina estos mínimos, podría también comprar en la inducción. Eso sería lo que haría en el dólar yen y también reorganizaría el análisis. Entonces, muchachos, el día miércoles nos vemos por el canal de Telegram. Les voy a enviar la actualización. La semana pasada, en realidad, mandé la dirección. No estuvo asertiva prácticamente que ningún par. Estaba un poco desconectado. No había revisado muy bien los gráficos. Ya el día miércoles la actualizamos a ver qué fue lo que pasó al inicio de la semana. Dios los bendiga, muchachos. Que pasen un excelente inicio de semana, una excelente semana. Bendiciones para todos y nos vemos el día miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao.